Mexicanos y mexicanas, sale un ecuatoriano al quite por México, así es. Varios artistas y políticos piden la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass, así es. Bueno, ahorita vamos a ver el perfil de este ecuatoriano que la verdad es, este ecuatoriano lo deberían de tener en el juzgado en la Corte Internacional de Justicia. Pero no, él no se atreve a ir por estas payasadas, por este circo que está haciendo el gobierno bananero de Daniel Noboa. Y por último, el presidente AMLO pide que se le condecore, que se le entregue la máxima condecoración, la máxima entrega de la nación a nuestro corresponsal mexicano, a nuestro héroe mexicano que hizo todo para salvaguardar la vida del asilado Jorge Glass, hablando de su liberación. Bueno, vamos por partes. ¿Quién es el ecuatoriano que salió al quite por México? Bueno, es Augusto Tandazo. Y vaya que se ha mostrado varios videos exhibiendo al presidente junior de Daniel Noboa. Fíjense el perfil. Doctor en jurisprudencia, analista jurídico, constitucional, penal y de contratación pública, experto energético, aficionado a la lectura y a la jardinería. Bueno, ¿qué ha dicho? Vean, dice México no pide la expulsión del Ecuador de la ONU. Es lo que dice este señor. Vamos a ver realmente qué es lo que quiere México. En tanto en cuanto no... A ver, espérenme un ratito, verá lo que pide México. México no pide la expulsión del Ecuador de la ONU. Lo que pide es la suspensión, que no es lo mismo, pásame la pinza, no es lo mismo que písame la panza. Pide la suspensión del Ecuador en la ONU en tanto en cuanto no se disculpe. Porque ahí hay una ofensa irrogada. Así es. Entonces es lo que pide. Y dice México que se debe normar para que a futuro cualquier país, no se refiere al Ecuador, que haga lo que hizo Ecuador, asaltar una embajada, sea expulsado de la ONU. Es diferente. No está diciendo expulsen al Ecuador de la ONU, suspéndanle mientras no se disculpe. Es una cosa diferente. Pero además les quiero dar una noticia al señor Gándara, al señor Artieda y a todas estas gentes. El Ecuador ya está suspendido en la ONU. Por no pagar. Por no pagar. No pagar. Por no pagar las cuotas. El Ecuador está... Están reclamando todavía. Y están reclamando. Nuestro representante en la ONU de la Gasca está sentado de agacha ahí, no puede votar. Porque no estamos al día en los pagos a la ONU y estamos impedidos de votar. Entonces, miren ustedes, primero, en vez de defender la permanencia del Ecuador en la ONU, digan a este gobierno que por lo menos paguen la ONU para que no tengamos de monigote ahí al representante ante la ONU sin poder votar. Tómala, esa yo no lo sabía, mexicanos y mexicanas. Pero bueno, buen análisis. Y sí, justamente esto es lo que quiere el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea un precedente para que el próximo que lo haga, ese sí sea expulsado de las Naciones Unidas. Y vean, él mismo, este personaje del que estamos hablando hoy, este ecuatoriano, este analista y experto en jurisprudencia, el día de que el gobierno bananero de Daniel Noboa mandó a las tropas a invadir a nuestra embajada, no hombre, estaba furioso, dijo que si fuéramos países limítrofes, o sea, si fuéramos vecinos, México invadiría a Ecuador, porque sí, fue una invasión a nuestra embajada, casi una declaración de guerra, literal, mexicanos y mexicanas. Hubo sabotaje en las hidroeléctricas, créanme, esta vez no les... Bueno, antes de esto, ¿quién se supone que está haciendo los sabotajes, mexicanos y mexicanas, allá en Ecuador? Porque este junior de Daniel Noboa dice que son sabotajes, y pues quiere echarle la culpa a Colombia, a México, o a alguien ahí de su gobierno, hasta los mismos trabajadores, va y les hace inspecciones a la hora de salir, manda el ejército y lo revisa a ver si no han cometido actos de sabotaje. Bueno, ¿qué dice este ecuatoriano por esta idea
locuaz de Javier Milei de que son sabotajes. Vamos a escucharlo. No les miento. El sabotaje fue al cerebro y al corazón de los que manejan el país. Así es. Es el sabotaje. Porque no saben cómo le entra el agua al coco. Nacieron ayer del cascarón. No entienden nada de absolutamente nada. Quieren resolver los temas con México invitando a un ceviche al presidente mexicano, haciendo una ofensa sobre ofensa, una más ofensa. No están preparados para manejar nada. Ni siquiera la hacienda que tienen. Porque ahí maltratan posiblemente a la gente. Y esta es la gente que tú, ecuatoriano, los elegiste. Tienes bien merecido lo que estás viviendo con los apagones. Porque ya es hora que aprendas a votar. Y es hora que aprendas a votar. Tienes una consulta popular por delante donde te toman del pelo en todo. ¿Y qué vas a hacer? Estás todavía dudando. Entonces, ya es hora. Y es hora que entiendas con quién estás de gobernante. ¿Qué puedes esperar? No pidas peras al olmo. ¿Qué quiere decir este viejo principio de la sabiduría? Que el olmo es un árbol, que sus flores, sus hojas, su tamaño, su forma es igual al peral. Pero no seas pendejo de quedarte debajo de un olmo, dormido esperando que algún día dé peras. No te va a dar peras nunca. La oligarquía nunca va a trabajar por el desarrollo del Ecuador, sino por el incremento de la plata en sus bolsillos. Si eso no lo entiende, estamos mal. Para eso llegan al poder y se turnan. Ahora te toca a vos, ya se fue el banquero, ahora le toca al Miami Boy. Al Miami Boy. Y sí, tiene mucha razón. Y pues dándole una lección a los ecuatorianos, diciéndole, bueno, este es el gobierno que tienen, ustedes votaron por él. Está como más o menos lo que está ocurriendo en Argentina. Se le advirtió a los argentinos de cómo iba a ser este loco de Javier Milei y pues ya esas son las consecuencias y tienen que vivir con esto. Bueno, en este caso el pueblo ecuatoriano votó por este señor y como dice, bueno, pues lo de los apagones pues es parte como un tipo de castigo, ¿verdad? Pues ustedes votaron por él, aguántense los apagones. Bueno, y esto es la cuestión de la embajada, lo que les mencioné al principio. En cuanto cuando se hizo esta invasión a nuestra embajada, esto fue lo que opinó este señor Augusto Tandazo. Mundo con lo que acaba de pasar. Pues esto es gravísimo. Mientras tanto hay mucha gente que están dedicados a cualquier cosa menos a darse por enterado de lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo. Pues esto nos califica en el ranking mundial desde la cola en los primeros lugares. O sea, rápidamente, porque tiene mucha razón. ¿Qué es lo que ha hecho Daniel Noboa y ha expresado de que esta es una cuestión así superficial? Y como lo dijo en uno de los videos que le he mostrado, que esto lo quiere arreglar con un ceviche y unos tacos, lo de esta invasión. Y es más, hasta los mismos abogados que están en la Corte Internacional de Justicia se han expresado de que el México, que supuestamente, México se exageró al ir a la Corte Internacional de Justicia, de que por qué no lo hablaron entre ellos. O sea, primero entro a tu casa, maltrato a tu señora, violo a tus hijos, y México dice, oye, ¿qué pasó? Pues te voy a ir a denunciar. No, pues tranquilo, pues nomás hice eso y aquí lo arreglamos entre nosotros. O sea, para que vean que ellos no son personas serias, creen que esto es algo ligero. Continuamos. se cometió un acto de barbarie y de cobardía. Escúchame bien, ¿por qué cobardía? Porque una alegación diplomática, una misión diplomática que representa a un Estado que está acreditado ante el Ecuador a través de su misión diplomática, no tiene fuerzas armadas, no tiene policía, no tiene con qué defenderse. Entonces que vaya unos cuantos policías al mando de la ministra Palencia mexicana y asalte la embajada de México. Eso es cobarde. Aparte de violatorio del derecho internacional, es cobardía. Y voy a decir algo que también ojalá los ecuatorianos me estén escuchando. Qué suerte que no somos país limítrofe con México. Ojo. Porque si fuéramos país limítrofe con México, ya nos hubieran dado una elección militar. Ya nos hubieran dado. Desde México acá, ya el tema logístico es otra cosa. Pero esto pudo haber traído un problema de una escalada militar. No solamente lo vamos a analizar después lo diplomático. Enorme. Porque lo que hizo el Ecuador es rastrero. El gobierno ecuatoriano es rastrero. Atacar cobardemente, asaltar una embajada. Eso no se hace. No se hace en ninguna parte del mundo.
Y eso es lo que estamos viviendo, para vergüenza que nos cae a todos los ecuatorianos, que nos van a tratar a partir de ahora y durante mucho tiempo como la escoria de la humanidad. Ahí está la policía, ¿al mando de quién? De Mónica Valencia, mexicana, que se prestó para que asalten a su embajada, Pero además esto es terrible, pero aparte de esto, la vejación que hicieron con Roberto Canseco, el jefe de la misión diplomática en ausencia de la embajadora titular, porque ya fue declarada persona no grata. ¿Cómo lo dejaron? Ojalá tengas ese video y las declaraciones igualmente las envíen. Las declaraciones de Roberto Canseco, jefe de la misión diplomática. Porque México rompe relaciones diplomáticas no solamente por el asalto a la embajada, sino también por la vejación que hicieron con Roberto Canseco. O sea, ¿qué creen estos adefesios de policías? Que ellos pueden tratar con la punta del zapato a cualquier ser humano, y con mayor razón si son miembros de una delegación diplomática. O sea, esto es increíble. ¿Hasta dónde les llegó? ¿Hasta dónde se les subió la mostaza al cerebro? La felonía. Quiero que la gente escuche palabra por palabra de lo dicho por la ministra Palencia. Pues tremendas palabras, mexicanos y mexicanas, y sí tiene muchísima razón. Esto fue algo gravísimo a nivel internacional. O sea, no se dan cuenta el gobierno bananero que tienen ahorita en estos momentos de las graves consecuencias que va a tener para el futuro para Ecuador. Y todavía más que la Corte Internacional le va a dar por la razón a México, y luego todas se van a pasar a la ONU por esta cuestión. Y sobre todo la cuestión militar, ahí sí también tiene un punto importante. Si fuéramos limítrofes, si fuéramos vecinos o estuviéramos más cerca, ya México hubiera hecho una acción militar sin precedentes. Ténganlo eso clavado, mexicanos y mexicanas. Eso es importante. Bueno, ¿y qué pasa con Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano que pues pidió el asilo y que todo este embrollo resultó por este señor? Bueno, Silvio Rodríguez y otros piden a Ecuador que otorgue salvoconducto a Jorge Glass para que vaya a México. Dice Silvio Rodríguez y otros, como les acabo de leer, piden que pues ya liberen a Jorge Glass. Políticos y artistas de Iberoamérica, entre ellos Silvio Rodríguez, piden que se libere al ex vicepresidente Jorge Glass y que se le otorgue un salvoconducto para irse a México. La carta donde consta esta solicitud fue difundida en redes sociales este sábado 4 de mayo. Este pedido se da casi un mes después de la detención de Jorge Glass. La noche del 5 de abril del 2024, policías ecuatorianos invadieron la embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente correísta, quien se encontraba en esa sede diplomática desde diciembre de 2023. La carta está firmada por 161 personajes políticos de Ecuador, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Cuba y otros países. Por ejemplo, en la lista están el cantautor, guitarrista y político cubano Silvio Rodríguez, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez, los expresidentes de Ecuador Rafael Correa, de Argentina Roberto Fernández, el exmandatario de Colombia Ernesto Samper, de Bolivia Evo Morales y otros personajes. Bueno, pues son bastantes mexicanos y mexicanas, 161 personajes públicos. Por ahí también vi otro expresidente de Colombia, no sé si sea este mismo, que ya les había mencionado en otra nota. Uno de los pedidos de esas personas es que haga prevalecer la protección que en el marco del derecho internacional corresponde a Jorge Glass y que se le otorguen el salvoconducto correspondiente para que pueda trasladarse sano y salvo a territorio mexicano. También exigen el inmediato retorno a la situación previa al asalto en contra de la Embajada de México, respondiendo al estatuto de asilado político Jorge Glass. ¿Qué es lo que pasa con Jorge Glass? Bueno, esto fue lo que también mencionó la canciller Alicia Bárcena, la jefa de Relaciones Exteriores,
porque en los juzgados de la Corte Internacional de Justicia, bueno, Ecuador está diciendo que no hubo comunicaciones, de que a Jorge Glass no se le debió haber dado el asilo político. Bueno, ¿qué es lo que contesta a esto Alicia Bárcena? En principio, lo único que te puedo adelantar es que nosotros a Jorge Glass, en primer lugar, le dimos calidad de huésped y ahí nosotros intercambiamos con el gobierno de Ecuador múltiples ocasiones, mucha información, les pedimos que nos mandaran toda la información jurídica que tenían ellos. Tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass de las acusaciones de Odebrecht, así es de que esa acusación no estaba vigente, y en el caso de las demás nosotros vamos a hacer vamos a hacerlo con toda transparencia, informar cuál fue la razón por la cual México sí consideró pertinente otorgarle un asilo político, que además es un derecho que le corresponde al país que lo otorga. Y y nosotros hoy por hoy seguimos considerando a Jorge Glass un asilado político. En principio... Así es, mexicanos y mexicanas, esto se tiene que respetar y esto es lo que pide México, y ya vimos la carta donde 160 figuras públicas y políticas pues lo están pidiendo, que se le otorgue el asilo y que pues sí, que venga para México Jorge Glass. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro héroe mexicano? Mexicanos y mexicanas. Jorge Canseco. Roberto Canseco, perdón. Perdón que le haya puesto otro nombre. Roberto Canseco, nuestro héroe mexicano. Bueno, pues el presidente AMLO solicitó al Senado mexicano que considere a la misión diplomática mexicana en Ecuador para la medalla Belisario Domínguez, obviamente para toda la misión diplomática, en particular al jefe de la misión, Roberto Canseco, por la dignidad y la defensa a nuestra soberanía, que ya lo hemos visto aquí en varias ocasiones, donde desde dentro de la embajada, pues él está haciendo su deber. Y a la salida fue golpeado, fue ahorcado, lo sometieron, le apuntaron con un arma y al último pues ya vimos cómo lo sometieron, cómo lo tiraron a este héroe mexicano. Vamos a escuchar a la parte del presidente Andrés Manuel López Obrador cómo hizo este llamado y sobre todo cómo se quejó de que en Ecuador, fíjense, en Ecuador le hicieron una demanda. Le hicieron una demanda a Roberto Canseco por obstrucción de la ley, imagínense. Y pues vamos a ver qué opina el presidente por esto. Un despropósito, es un acto de prepotencia supina. Una desfachatez. Ojo. ¿Cómo un servidor público, un diplomático de nuestro país que actúa con dignidad, que es un orgullo para la política exterior de nuestro país, en defensa del derecho de asilo, ¿cómo va a ser denunciado por los invasores, por los que violan el derecho internacional, el derecho de asilo, nuestra soberanía? Todo nuestro apoyo para él, para toda la misión de México en Ecuador. Ojalá y los legisladores, los senadores los tomaran en cuenta
para ser candidatos a obtener la medalla Belisario Domínguez. Nosotros lo vamos a reconocer a toda la misión y de manera especial a este servidor público, Héroe. Roberto Canseco. De veras, es un ejemplo a seguir, no solo en el servicio exterior mexicano, sino en todo lo que tiene que ver con los servidores públicos de nuestro país, por su dignidad. Gobierno de México. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, este anuncio que hizo el presidente, donde él sugiere, y sí tiene razón, que se le entreguen estas condecoraciones a toda la misión mexicana y sobre todo a este héroe mexicano, y luego todavía la desfachatez del gobierno bananero de Ecuador de hacerle una denuncia. Imagínense, pues es que no tienen estos señores, todo el gobierno bananero de Ecuador, no tiene nada de seriedad, justamente como dijo el ecuatoriano, este experto que acabamos de escuchar, es que no tienen nada, ningún granito o gota de seriedad estos señores, y por eso así los está viendo todo el mundo. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.